Buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan a través de estas plataformas, de estas redes. Les damos la bienvenida a nuestro programa Conversando la Palabra del Señor. Es una enorme bendición que cada martes podamos estar aquí presentes compartiendo con ustedes la bendita palabra del Señor. Así que sean bienvenidos en este día, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pues sí, gracias a Dios tenemos un martes más que Él nos regala para poder continuar, ¿verdad? Conversando de la palabra del Señor. Es una enorme bendición y un privilegio poder hablar de su palabra. Y sobre todo dirigirnos a usted que fielmente busca al Señor, que está dispuesto en su corazón a escuchar la palabra del Señor. Y hoy queremos aprender en estos 30, casi 40 minutos que hacemos de programa, trasladarle una palabra a usted que pueda transformar su vida, que la pueda cambiar y que la pueda renovar. Le damos gracias al Señor porque siempre nos da algo nuevo, ¿verdad? Amén, así es, y qué mejor que a través de la luz de la palabra nosotros podamos vivir cada día y aprender y hacer lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Recibo un cordial saludo, somos de la Iglesia de Cristo de Benecer, aquí en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Estamos viviendo tiempos muy hermosos y tiempos muy preciosos, muy bien. Y muy peligrosos también. Pero llenos del poder de Dios, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces hoy queremos abordar con ustedes un tema que le hemos titulado Llamados a edificar. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a edificar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser edificadores. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un edificador, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra esto. Entonces, amén. ¿Qué te parece si empezamos a leer? Veamos 1 Corintios 3:10. Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado cómo edifica. Aleluya. Yo lo que queremos señalar en este versículo es que el apóstol Pablo dice algo muy extraordinario. Dice, Dios en su bondad, porque Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Me enseñó cómo edificar con pericia. Entonces nosotros somos llamados a edificar, pero Dios nos tiene que enseñar cómo hacerlo. Ahora, esta palabra pericia significa sabiduría, significa habilidad, ¿verdad? O sea que Dios me enseñó a edificar con un ingrediente, con sabiduría, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos enseñe cómo tenemos que edificar, porque si nosotros no edificamos, vamos a terminar destruyendo. Entonces vamos a ser llamados destructores, ¿verdad? Amén. Y no queremos ser llamados destructores, sino queremos ser llamados edificadores, ¿verdad? No, yo creo que el Señor nos diseñó para que siempre estemos edificando, ¿verdad? Pero lamentablemente el enemigo no quiere que se edifique, sino que al contrario, él quiere destruir lo que el Señor ha edificado, ¿verdad? Sí, por ejemplo, fíjate que Abraham era un edificador de altares. A cada lugar que Abraham iba, edificaba un altar. Y con edificar un altar le consagraba ese lugar a Dios. Entonces nosotros somos llamados a ser edificadores, porque en primer lugar somos hijos de Abraham. Y dice la Biblia que como somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que edificar un altar primeramente en nuestra vida, para dedicarle nuestra vida a Dios. Segundo lugar, en nuestra casa, para dedicarle nuestra casa a Dios. Y tercer lugar, nosotros como pastores aquí, en esta casa espiritual que Dios nos ha dado, aquí en la iglesia, para dedicársela a Dios. Y a cualquier lugar que Dios te entregue, tú le tienes que hacer un altar a Dios. Para el Señor. Pero no me refiero a un altar físico, ¿verdad? Porque si no, eso ya sería religiosidad. Sino me refiero a un altar espiritual. Dedicarle, digamos, en el caso de aquí, la iglesia al Señor. Exactamente. ¿Verdad? Los hermanos, dedicarlos al Señor. Que nosotros nuestra vida la dediquemos al Señor. Sí. Que nosotros hagamos un altar de adoración dentro de nosotros y aquí espiritualmente, dentro de la congregación. Exactamente. Y entonces cuando nosotros le dedicamos algo al Señor, nosotros nos volvemos bendecidos por el Señor para que podamos de alguna manera, no de alguna manera, sino que para que podamos atraer la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces somos llamados, amados hermanos, a ser edificadores. Muy bien. Y entonces dice la palabra aquí en Proverbios 9:1, ¿qué dice la palabra ahí? La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas.
Ok, entonces vemos aquí que Pablo dice, Dios me enseñó a cómo edificar con pericia. O sea, pericia es sabiduría, es habilidad. Y aquí vemos que la sabiduría ha edificado su casa. Ha labrado 7 columnas, quiere decir que para poder edificar nosotros casa, necesitamos sabiduría. Porque dice la palabra que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, es casa, ¿verdad? Entonces tú necesitas sabiduría para edificar esa casa, para cuidarla, ¿verdad? Pero también para dedicarle nuestro hogar, a todo lo que nosotros estamos, necesitamos sabiduría para todo poder lo que edificar. hacemos, ¿verdad? Tenemos que dedicarlo al Señor. Pues pedirle la sabiduría al Señor primeramente para saber cómo hacerlo. Sí, esa es la... Porque si no tenemos sabiduría, no vamos a saber cómo vamos a edificar. Por eso dice Pablo, Dios en su bondad me enseñó. Entonces nosotros necesitamos aprender sabiduría, aprender la palabra de Dios. Necesitamos ser humildes para poder aprender, ¿verdad? Cada día más cómo edificar. No creernos que ya no sabemos todo. Claro. Porque ese es el problema, que a veces nos creemos que ya sabemos todo y no prestamos atención. Somos a perder. Somos arrogantes, orgullosos, altaneros, soberbios, desesperados, afanados, y queremos que todo nos salga a nuestra manera, pero rapidito, ¿verdad? Y necesitamos aprender. Pero y si no tenemos la sabiduría, podemos pedírsela al Señor. Exactamente. Para que entonces sepamos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y a la luz de la palabra, el Señor nos enseña cómo podemos ser sabios nosotros. Exactamente, por eso tú dijiste algo bien dicho, que dice la palabra en Santiago, el que se encuentre falto de sabiduría, pídale a Dios. Pero a ver, eso es humildad. Porque si reconocer que estás falto de sabiduría. Que estás falto de sabiduría. Y eso es cuando Dios te está enseñando que necesitas sabiduría. Porque si tú no reconoces que necesitas sabiduría, entonces eres un orgulloso y vas a destruir. Pero cuando tú dices, Dios mío, yo no sé cómo hacer esto, yo necesito sabiduría, voy a pedirla, ¿verdad? Sí. Y es que lamentablemente el ser humano, como todos seres humanos, ¿verdad?, es difícil reconocer. Cuando tú estás tú estás mal, es difícil reconocer. Es difícil. Y más si alguien más te dice tus errores o te dice, mira, es que tú tienes que hacer esto y esto. Entonces, te molesta. Saca lo peor de ti, ¿verdad? Sí. Cuando, mira, aquí viene algo importante. Cuando tú crees que alguien inferior a ti, entre comillas, quiere decir tú? Te dice algo, te enoja. Sí. Cuando tú te crees superior a esa persona y esa persona te dice algo malo tuyo, pero que es cierto, entonces si tú te enojas, te falta sabiduría. Porque debes de reconocer, por eso dice, mira, qué tremendo, dice en Proverbios, aprendan sabiduría, miren a la hormiga. Oye, mira, y la hormiga, ¿de qué tamaño es? Sí. Es minúscula. El Señor no nos dice, aprendan de los camellos, aprendan de los elefantes, aprendan de las ballenas. De algo pequeñito. De algo pequeñito. Que es humilde. Exacto, y que está abajo. Entonces, miren hacia abajo, o sea, sean humildes. Miren a la hormiga. Aprendan sabiduría. Necesitamos aprender del más humilde. De todo el mundo necesitamos aprender nosotros, ¿verdad? Y yo creo que este es un buen tiempo para que, si estamos un poquito faltos de sabiduría, sí, pues que lo aprendamos en este tiempo, ¿verdad? Sí, el Señor en su bondad nos va a dar esa sabiduría que necesitamos para que ya no sigamos echando a perder nuestra vida, nuestro hogar, todo aquel que nos rodea, ¿no? Sí, porque si no tenemos sabiduría, vamos a echar a perder lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y la sabiduría va en todos los aspectos, ¿verdad? Amén. Entonces, sigamos avanzando acá. Pero ahora, esta sabiduría tiene un nombre. ¿Y cómo dice la Biblia que es ese nombre? Cristo. Exacto. Leámoslo entonces. 1 Corintios 1:24. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, entonces la sabiduría de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Por eso es que alejados del Señor nosotros, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso es que nosotros debemos de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y abrirle las puertas de nuestro corazón para que cuando Él entre en nuestro corazón venga la sabiduría de Dios. Que si tú quieres recibir sabiduría, se la tienes que pedir a Dios, pero pedirle a Dios es decirle, Señor, yo quiero aceptar a Cristo, ¿verdad?
todo, decirle, Señor Jesús, ayúdame, porque Él es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Él vino a nuestro auxilio. Amén, así es. Ujú. No, y tenemos un Padre tan bueno, tan bondadoso que pues que Él sabe muy bien de qué es lo que nos hace falta, ¿verdad? Sí. Pero Él está esperando a que nosotros vayamos y se lo pidamos. Sí. Pero si no pedimos, no vamos a recibir también. O sea, eso pedir y se os dará, reconocer ¿verdad? también que Cristo es poder, ¿ya? Exacto. Y que la sabiduría es de Dios, no es de uno. Sí. Porque yo sé que el Señor ha dado inteligencia y por eso hay mucha gente muy inteligente, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Pero esa inteligencia Dios se lo ha dado. Sí, Entonces, es la sabiduría. Ujú. Ahora miren, es importante que entendamos que necesitamos sabiduría para edificar. Sin Dios no podemos edificar nada. Perdóneme lo que les voy a decir ahorita. Usted podrá ser muy habilidoso, podrá tener muchos talentos, podrá tener muchos dones, podrá tener mucho dinero, mucha inteligencia, pero sin Dios no podemos edificar. Y Dios nos tiene que dar permiso para edificar. Y tenemos que llenar un requisito indispensable esta mañana para poder edificar. Entonces le queremos mostrar con la escritura esto que estamos diciendo. Acompáñenos a Primera de Crónicas, ¿qué? 17:1. ¿Qué dice? Sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Ujú. Entonces Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Ok, aquí vemos de que David quería hacerle casa al Señor. Quería edificarle una casa al Señor y entonces le manifestó su deseo al profeta Natán y el profeta Natán le dijo: haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Sin embargo, Dios regañó al profeta Fue Natán. una respuesta sabia a lo que le dijo. No habló de parte de Dios el profeta. Y le En su dijo, corazón. sí, porque quería quedar bien con el rey. Y le dijo: vas y le vas a decir a David que él no me va a edificar casa. Entonces, mira, David, ¿quién era David? Era el dulce cantor de Israel, era el rey, el que mató a Goliat, el que recuperó el arca del pacto, el que danzaba delante de la presencia del Señor, el que mataba osos, mataba leones, pero Dios no lo dejó edificar. Ahora, la pregunta del $1,000,000, ¿por qué no lo dejó edificar? Y entonces esa respuesta, veámosla en Primera de Crónicas 28:3. ¿qué dice? Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Wow. Era violento. Imagínate qué tremendo. Trasladémoslo de la siguiente manera. David, por naturaleza, era un guerrero, era un hombre de guerra. Mataba a los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces viene Dios y le señala algo a David, que si tú lo ves así por encima, tú podrás decir: bueno, Dios, ¿en qué quedamos? Tú le decías, era su trabajo, lo que él sí, era la función a la cual tú lo llamaste, pero Dios se refería a lo siguiente. Dice la Biblia que David fue conforme al corazón de Dios en todas las cosas, excepto en el caso de la mujer de Urías Eteo. ¿Por qué? Porque este era un hombre de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él se acostó con la mujer de Urías Eteo y la embarazó, entonces sucedió algo muy importante en la vida de David. Viene David y lo manda a la guerra a Urías, pero junto con Urías iban soldados, porque Urías era como el capitán de una guardia del rey, ¿verdad? Una guardia especial, y entonces lo manda a la guerra. Y cuando lo manda a la guerra le da una carta, y esa carta decía que lo pusieran a él y a sus soldados enfrente del enemigo, así en una posición vulnerable. Ok, y entonces sucede algo impresionante. Urías va y él, sin saber que llevaba su carta de su muerte en su mano, su sentencia en su mano, viene y lo ponen al frente de la batalla. Y lo mataron a él y a todos sus soldados. Entonces David lo mandó a matar a él, porque si lo mandaba a matar a él solo, David iba a evidenciar su pecado. Iban a decir, él lo mandó a matar para quedarse con su mujer. Entonces, para que no se dieran cuenta y disfrazar la muerte de Urías, permitió que todos los demás murieran. Entonces, ahí derramó no solo sangre. la sangre de Urías, sino que también la de los ¿Qué inocentes culpa que eran tenía los matados. demás? Exactamente. ¿Verdad? Ok, entonces
has derramado sangre. Esa sangre. Dice que Dios le dijo, has matado a Urías y todavía lo mataste con la espada de los amonitas. Va. Como era hombre de guerra, llega el profeta Natán y le da una profecía y le dice, David, se presentó un viajero y el hombre rico, que tenía muchas corderas, le quitó su única cordera al hombre pobre y la mató y se la dio al viajero. ¿Qué debemos de hacer con ella? Y entonces David dice, que ese hombre muera. No fue ni sabio también para dictaminar. No fue ni sabio ni misericordioso. Y entonces Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Por tanto has juzgado sin misericordia, la espada nunca se apartará de tu casa. Y entonces murieron 4 de sus hijos, porque David dijo, por una cordera que se paguen 4. Entonces murió el hijo que perdió con Betsabé, murió Amnón que mató a Tamar, murió Absalón que le quería quitar el reino, y murió Adonías. Lo mataron a los 4. Entonces David se ató con su propia boca, no fue sabio. ¿Por qué? Porque hubo violencia. Era un hombre violento, era un hombre de guerra. Muy bien, entonces Dios no lo dejó edificar por ese motivo. Ahora, trasladémoslo a nuestros tiempos. ¿Qué entiendes tú por un hombre de guerra? Es aquel que discute por todo, que tiene rencilla, que pleito, que tiene envidia en su corazón, que él no tiene paz, que quiere conseguir todo a su manera. Exactamente. Por eso dice la Biblia, despojémonos de los gritos, pleitos, ira, contienda, divisiones. No, imagínate cómo va a haber sabiduría en alguien pues que tiene todas esas obras de la carne. Entonces no puede venir la sabiduría a uno. Entonces uno tiene que despojarse de todo eso para que entonces el Señor venga y nos llene de la sabiduría. Pero mientras estemos con esas cosas de pleito, de todo eso, la sabiduría nunca va a habitar en nosotros, ¿no? Sí, porque cuando vienen los pleitos, los gritos, los celos amargos, se evidencia la carnalidad que podemos tener nosotros, y eso es un impedimento para edificar. Entonces, si nosotros tenemos esas obras de la carne que son manifiestas en nosotros, entonces, no podemos edificarle esta casa a Dios. Nuestro cuerpo al Señor. Exacto. No podemos edificar nuestra casa. Ni en nuestra casa física, así como matrimonio. Exactamente. No se puede. ¿Por qué? Es como la que estuviéramos edificando sobre la arena. Muy bien dicho. Y no sobre la roca, porque en la arena un viento o un problemita, ¡pum! Sí, porque edificas a tu manera. Exactamente. Entonces viene un problema. Se manifiesta una situación de diferencias de opiniones entre el esposo y la esposa y empiezan a gritarse. Y luego de gritarse vienen los jalones, ¿verdad? Y los empujones, y después de eso vienen las agresiones. Porque un empujón lleva a otro, claro, y otro a otra más fuerte, y a ver quién pega más duro. Y después de los golpes empiezan a proferir las maldiciones más fuertes. Me arrepiento el día en que te conocí. Maldigo el día en que te conocí. ¿Cómo me casé contigo? Y empieza a darse esa situación que destruye. A destruirse. Entonces, y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de cristianos. La gente inconversa, pues uno dice o no entiende. Pues pero ya hasta normales en ellos, ¿verdad? Exactamente, pero ya un hijo de Dios ya no debe de haber eso en su vida ni en el lugar. Pues. Sí, y entonces eso te impide edificar. Pero yo creo que el temor de Dios no está en los corazones también. Sí, ni el temor ni la sabiduría. Sí. ¿Verdad? Y entonces por eso está alguien falto de sabiduría. Pídale a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces si tú pides sabiduría, automáticamente te van a dar el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Entonces tú vas a tener temorle a Dios de gritarle a tu cónyuge, de gritarle a tus hijos. Le estás fallando. Porque le estás fallando a Dios, porque no estás ofendiéndolo a él o a ella, sino que estás ofendiendo a Dios. No, y deja las consecuencias que también conlleva eso, pues porque te traes hasta los hijos también. A todo. Ya, entonces te dices, vamos a ser cristiano, ¿verdad? Sí. Si no estás poniendo por obra la palabra. Edificas con paja, con hojarasca, y no me recuerdo la otra, pero no se edifica con un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque no se vive lo que se predica o lo que se cree. Y entonces vemos aquí que David tenía el deseo en su corazón, dijo, le voy a edificar una gran casa al Señor como Él se la merece, pero Dios no lo dejó. Porque sabía que no él estaba preparado para eso. Era hombre de guerra y porque tenía que ser libre sangre. primero de todo eso.
De la ira que tenía. Sí, tenía que ser libre Sí. porque él era un hombre de guerra, ¿verdad? Sí, cuando vio a Goliat, dijo, este me lo como vivo, y sí, hasta le quitó la cabeza. Ujú. Ahora, cuando hablamos de derramar sangre, dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, trasladémoslo en lo físico, para matar a alguien se tiene que derramarle la sangre. Y entonces cuando alguien es derramador de sangre, quiere decir que odia a su hermano. No puede edificar casa. No se puede edificar a sí mismo. Es más, me atrevo a decir algo, mire, tal vez, bueno, yo tengo un apóstol y pastor. Y yo sé que él me va a corregir si yo estoy diciendo algo equivocado acá. Pero imagínate que alguien, un cristiano, que lleno del Espíritu Santo y que tiene el don de hablar en lenguas. Dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Ajá. Pero si odia a su hermano, entonces las lenguas vendrían a ser como címbalo que retiñe. Por eso dijo Pablo, si yo hablar en muchas lenguas, vendría a ser como, pero no tengo amor, vendría a ser como un címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque son derramadores de sangre. Odian a su hermano, odian a su prójimo, ¿verdad? Y entonces no pueden edificar casa. Mira, ni una casa espiritual, ni mucho menos una casa física, porque no viene la prosperidad de Dios. Porque la violencia y el derramar sangre inocente atraen la pobreza. Cuando alguien es muy violento, atrae la pobreza. No, y no solo pobreza, muchas cosas también. Exactamente, Muchas porque no puede edificar. Exactamente. Se vuelve inútil, Sí. ¿ya? Y por eso necesitamos esa sabiduría Que tan el enemigo hermosa. te bloquea totalmente, Claro, ¿verdad? Y no te hace ver más allá de que estás actuando mal. sí. Ahora, vemos algo también muy importante, que Dios amaba a David. Y entonces Dios le dice a David, muy bien, tú me quieres edificar casa, pero tienes ese defecto. Pero si tú das fruto, David, te lo voy a permitir. Entonces miremoslo desde este lente. Los Tuvo hijos, misericordia, tuvo misericordia, muy bien, y los hijos son frutos. Ujú. Entonces David tuvo muchos hijos, dice la escritura. Y entonces viene Dios y le dice, tú no me vas a edificar casa, pero un hijo tuyo sí, ¿verdad? Un fruto tuyo sí. Y entonces David dispuso todo el oro y la plata, las piedras preciosas, las maderas para Poder construir hacer la el casa. templo, ajá. Exactamente. Pero lo que te quiero señalar es que Dios vio que David, el arrepentimiento. también de él, ajá. Y entonces dijo, si tú das fruto, te voy a permitir edificar casa. Y entonces David dio un fruto. Te voy a hacer misericordia. Y ese fruto tiene nombre, se llamaba Salomón. Miremoslo en Primera de Crónicas 28:6. Y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Mira qué tremendo. O Ahí sea, como que le reivindicó a él el sí, error que había cometido sí, David. porque Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, ¿qué necesitamos para edificar? Lo que le pasó a David, dar frutos. ¿Qué frutos? Frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Porque este hombre Salomón tiene un significado en su nombre que significa pacífico y significa paz. Entonces la paz es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El ser pacífico, El ser ser tranquilo, sí, no arrebatar. ay, qué tremendo, ¿verdad? Fruto de paz, ¿verdad? Alguien que es pacífico. Creo que también la paciencia también es un fruto, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos amados, mire qué importante. Dios a David en modo de guerra y derramador de sangre no le permitió edificar casa. Pero cuando él dio un fruto de paz, de pacificador, Dios le permitió edificar casa a Salomón. ¿Verdad? Hijo de David, fruto de David. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para edificar? Tener paz, ser hombres y mujeres de paz. Porque dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a la paz, ¿verdad? Sí, yo creo que es tan importante, y no, mira, es tan delicioso, va a estar uno en paz. Sí. Porque estás confiado en el Señor realmente. Nada te quita la paz. ¿Por qué? Porque sabes que tú dependes de un Dios todopoderoso. Y aunque así te digan o te quieran provocar, pero si tú tienes paz, si eres pacificador, no te va a hacer nada de eso, pues, porque ¿para qué vas a evitarte de muchos problemas? ¿Verdad? Sí.
como dice aquel corito, puedes tener paz En medio de la tormenta. en medio de la tormenta. Y es que mire, Exactamente. un hombre de paz es sobrio. Un hombre de paz es feliz con lo que tiene. Un hombre de paz está tranquilo, ¿verdad? No te afanas. Sí, No estás- todo te sale bien, Exactamente. ¿verdad? Sí. Además, soy llamado pacificador. Si hay una disputa entre algunos hermanos, tú llegas y les dices, hey, por favor, no estén peleando. Sí. Pero tranquilos. Entonces yo creo que nosotros todos necesitamos tener Y ese a paz fruto nos de ha paz. llamado el Señor también. Sí, sí. Ya. Ahora, ser pacífico, ser paz no es una apariencia física de andar con la cabecita agachada, Que se van así, a aprovechar también de tu... queriendo aparentar Ajá. paz. Paz es, si te dan una bofetada, tú pon la otra. Si te ponen a llevar una carga, tú lleva dos. Si te piden prestado, tú regala. Si te piden la capa, da también la túnica, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, como cordero mudo, fue llevado al matadero. Solo mira las manifestaciones de Dios aquí en la tierra. Al Espíritu Santo, la manifestación es como paloma. Y dice la Biblia que la paloma es mansa, ¿verdad? Y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos fue como cordero. Entonces, dime una cosa. ¿Qué violenta es una paloma y qué violento es un cordero? Ay, no. Ellos se ven, transmiten una ternura, Sí, un amor. Sí. ¿verdad? Una ternura, una mansedumbre, una paz. Ujú. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llegar a eso, a eso, a eso. A ser hombres de a paz. ser hombres de paz. Y Hombres, si no la tenemos, pidámosela al Señor. cuando tú te enojes por algo que, ay, quieres estallar como un volcán, hacer en erupción, quítate del lugar donde está el problema, vete a tu cuarto, pídele a Dios, no que mate a la persona que te sacó, que te provocó enojo, sino que pídele a Dios que mate al viejo hombre que hay, apártate, ve al baño, vete a la habitación y dile, Señor, yo ya no quiero seguir contendiendo, yo ya no quiero seguir peleando, por favor cambia mi vida, cambia mi corazón. Rompe todo círculo de maldición en mi vida para que yo pueda salir adelante. Y entonces se rompe lo viejo y viene lo nuevo, ¿sí? Amén. Ahora, este Digamos, hombre Salomón, para poder edificar, pidió algo también. ¿Qué fue lo que pidió? Segunda Crónicas 1:10. Ajá. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ok, entonces Salomón fue muy inteligente. Le dieron el privilegio de edificar y él, para poder edificar, dijo, yo necesito sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Sabiduría para saber tomar decisiones y conocimiento para saber qué es lo que debo de hacer. Entonces, hermanos amados, necesitamos eso. Aquí hay mucho que podemos decir, pero vamos a leer lo último. El último. Santiago 3:17. Santiago 3:17. Necesitamos esa sabiduría. Ok. Ajá. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Amén. Si tú notas en este versículo, hay 8 cosas de las cuales se describen cómo es la sabiduría. Entonces, el 8 es un número de reinicio. Si nosotros no hemos podido edificar, si nosotros en vez de edificar destruimos, o lo que logramos edificar rápido se destruye, nosotros necesitamos un reinicio, necesitamos volver a empezar. Pero para volver a empezar no se necesita volver a empezar con promesas vanas y vacías o con pensamientos de hombre. Para poder tener un reinicio, nosotros necesitamos sabiduría. Y entonces estas 8 características de la sabiduría van a marcar un reinicio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se vaya el hombre viejo, para que se muera todo aquello que debe de morir. Así que yo te dejo estas palabras en tu corazón para que tú puedas recibir ese reinicio que viene de parte de Dios. Sí, yo creo que también lo más importante de que como todo ser humano y como hijo de Dios es reconocer primeramente que Dios es nuestro
nuestro Salvador, ¿verdad? Que Dios es nuestro Dios y que si nosotros realmente estamos faltos de sabiduría y que somos personas airadas, que a veces perdemos la paciencia, que perdemos el control, yo creo que este es un tiempo en que pidámosle al Señor que Él nos pueda dar esa sabiduría y que podamos, con esos frutos del Espíritu Santo, nosotros podamos aplacar cualquier obra de la carne que quiera predominar, ¿verdad?, sobre nuestras vidas, porque pues a paz nos ha llamado el Señor y yo creo que este es un tiempo donde le pidamos al Señor que podamos vivir en paz, no solo en paz con nosotros mismos, sino que también en paz en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿verdad? Porque qué feo es estar en un hogar donde solo hay pleitos, rencillas, contiendas, ¿verdad? Y este es el tiempo en que Dios quiere traer esa sanidad a través de la sabiduría, ¿verdad? Y a través del conocimiento para que podamos vivir una vida plena. Eso te queremos compartir y dejar en tu corazón. Amén. Qué bendición haber platicado, conversado un poquito de la palabra del Señor. Deseamos que este mensaje sea de bendición para tu vida y que puedas convertirte en un edificador conforme al corazón del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Primeramente Dios, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes, Amén, ¿verdad? A las 10:30, acá en nuestro programa. Conversando de la palabra del Señor. Amén. Que el Bendiciones. Señor te bendiga. Que Dios te bendiga.